2 años antes. Esta historia comienza cuando Issei escapó del infierno que era su hogar. A los 2 días de su desaparición las sirenas de las policías sonaron por todo Kuo, buscando al joven Issei que fue puesto como desaparecido para todos. Sus padres y hermanos no habían puesto la desaparición de su hijo, es más, ni siquiera les importó poner la fachada de tristeza en ese entonces. Esto alarmó a los policías que pensaron que esa familia pudieron ser cómplices de la desaparición de su hijo y hermano. Pero no tenían pruebas, además que la ciudad apoyaba a la familia por esta situación. Así que viendo esto los policías decidieron parar con la búsqueda de las pruebas en contra de la familia, y empezaron a intentar buscar más pistas de la desaparición. Con el pasar de los meses todo se volvía más y más difícil encontrar una solución a la desaparición del joven. Pero había algo diferente con estos meses, y es que las noticias del pueblo empezaron a contar historias de muy dudosa procedencia. Estas hablaban de que la familia Yodo era la culpable de la desaparición de su miembro más joven. Estos acusaban de que está como unos malos padres y unos bastardos en la crianza de su familia. Incluso un departamento de niñez llegó a su casa de sorpresa para ver cómo era el cuarto de su hijo desaparecido, cosa que ellos odió enormemente ya que la familia echó a patadas a estos de su casa. Y así fue como la ciudad al enterarse de eso empezaron los rumores. Estos decían de que el menor era maltratos, otros de que fue abusado por la familia física y psicológicamente, unos más locos pensaron que el joven fue comido por la familia siendo unos caníbales ocultos. Con esas historias, cada una justifica en la mente de estos pueblerinos de pacotilla, comenzaron los sentimientos creando ira, desprecio, asco y repulsión en contra de la familia Yodo. Con esto la reputación de la familia Yodo quedó manchada. Nadie en la ciudad les hablaba, sus amigos cortaron comunicaciones con estos y los hijos fueron el hazme reír de la academia por burlas y bromas de mal gusto que dejaría secuelas y traumas. Con todo esto ya entendido, hay que ir con la familia Yodo que en estos años sufrió la marginación por todo el pueblo. Los hermanos Isaki Yodo e Isami Yodo fueron los más afectados por esto. Sus conocidos, vecinos y amigos dejaron de hablarles, esto afectó mucho a Isami ya que era la más social de la familia, terminó con algunos problemas de inseguridad y de personalidad. Decayendo a la locura comenzó a tener algunos problemas de suicidio que eran muy frecuentes. Aunque gracias a sus únicas amigas y su presidenta este ritmo bajo. Ahora simplemente está conviviendo con el grupo de su presidenta Sona Citri. En cambio Isao no se preocupó mucho de esta situación, es más poco y nada le importó que sus amigos le abandonaran y que su reputación se cayera en picada, ahora simplemente es alguien que se volvió arrogante y egocéntrico con los pocos que sí lo querían. Como fueron los Gremori. Y por últimos los padres. Estos fueron los que más sufrieron, además de que siempre su auto le rompían el parabrisas o las ruedas estén desinfladas por una extraña razón, y que les era imposible conseguir trabajo en el cual poder estar fijo. En su trabajo anterior ellos fueron despedidos gracias a la crítica de los ciudadanos, así que su jefe no tuvo que otra que echarlos. Con una fuente de ingresos casi escasa los padres Yodo tuvieron que vender muchas cosas de su hogar para así no quedarse sin electricidad, agua y gas. A veces en su hogar tenía que ayunar por la falta de dinero y víveres, y otras veces dormir sin poder ver nada en la oscuridad de las noches tormentosas. Ni los calefactores andaban lo cual les producía resfriados leves los cuales no podían ser curados por culpa del dinero faltante. Y esta situación los jodía mucho. Con todo esto ya sabido, ahora vamos al presente. Issei se encontraba sentado en su cama, este tenía una mirada pensativa, sus ojos denotaban un creciente temor y confusión en lo que él veía como real. ¿En realidad soy yo? Esas palabras salieron de su boca. Este había estado así durante varios días, Jaime había desaparecido misteriosamente, haciendo que Issei pudiera estar tranquilo de no trabajar. Pero esto para Issei no le era importante. Su mente seguía recordando el suceso que le dejó una gran cicatriz en su mente, él no era el mismo sino solo el cuerpo y una pequeña porción de mente del verdadero Issei. Este estaba confuso, su realidad fue fuertemente golpeada. Con un suspiro de resignación Issei había aceptado esto de mala manera, serviría lo que tendría que servir. Con lentitud Issei salió de la cama y fue en dirección de la salida, ahora mismo él se dirigiría a la iglesia para poder hacer algo que en este lugar sería notado por los demonios. Issei había llegado a la iglesia, ventanas rotas, moho en sus grietas y algunas enredaderas, daban la impresión de que esta fue construido en décadas. Sin más Issei se adentró a esta. El ruido de la puerta chillando no se hizo esperar, Issei había abierto la puerta y miró lo de adentro.
Las estatuas estaban como siempre, el polvo volaba por el cielo de este y la luz del sol lo alumbraba. Sin más, Issei cerró la puerta y se dispuso a hacer lo que tenía planeado. El tiempo había pasado, Issei estaba acostado en el centro de la iglesia, miraba sus manos que las tenía levantadas. En estas unas partículas de un color celeste brillante emergía como la más pequeña barra minúscula llamarada de fuego colorido. Esto le sería hermoso a alguien que apenas conozcas algo de magia, pero para Issei le era asqueroso. Estaba usando la magia de ese ser, de aquello que lo hizo, de el bastardo que lo mandó aquí a defender, y al mismo tiempo era el mismo que se mandó aquí a defenderse. Esto le rompía la cabeza, como lo haría un hombre siendo asediado por varios ruidos de personas y animales gritando. Issei sin más decide seguir con su entrenamiento, ya que con los problemas de estar siempre desarmado desaparecerían. Tiempo después. El tiempo pasa a velocidad de crucero. Issei se encontraba acostado en el suelo de la iglesia. Sus respiraciones eran muy altas y ruidosas gracias al cansancio. Tenía su rostro sudoroso lleno de tierra y polvo, en la parte posterior de su mano una especie de cuchilla de aspecto extraño descansa en estas. Issei en estos momentos se podía decir que estaba satisfecho con lo logrado, no era mucho y en sí le faltaba afinar su habilidad. Pero era algo después de todo. Sin más que hacer decide irse de la contrición, ya era suficiente lo aprendido y el tiempo era crucial en su situación. Además que debe estar en la pequeña dulcería del hombre de aspecto extraño para así no tener que dar excusas de él porque salió en horas de trabajo. Tiempo después. Issei se encuentra en el mostrador, una sonrisa más forzada que el amor de ella está plasmada en él. Varios jóvenes y niños se encuentran comprando en la tienda, algo que provoca a Issei y un joven que odia a los niños cierta repulsión el estar ahí, y eso se demuestra en su sonrisa. Con un montón monótona acciones empieza a cobrar a los jóvenes del mostrador. Luego de unos minutos la tienda se queda completamente vacía solo quedando Issei que está en el mostrador mientras está con pose del pensador. Con aburrimiento empieza a pensar en las siguientes acciones que haría. Varias ideas pasan en su mente que divagaba. Entre algunas de ellas había una la cual buscaba encontrar alguna manera en la que pueda volver al sueño del cazador. Esa idea venía desde la pelea del demonio de fuego. Millones de preguntas aparecían en su mente, mares de pensamientos pasaban sobre él, pero no eran suficiente para él, quería una respuesta. No de la muñeca, ni de los mensajeros, sino que él solo quería escucharlo de la criatura, de ese ser que se hacía llamar él. Ese inexistente subconsciente vacuo. Él mismo, su creador. Todo se deforma en ideas pesimistas, su mente había dejado de lado la realidad, pensamientos fatalistas hacen retratar las vivencias de su pasado. De cómo comenzó todo, su desamor que terminó en martirio, del desprecio que obtuvo por parte de sus familiares, también de la traición de su bastardo Dios. Y por último de la verdad. Una verdad tan lindamente pesadillesca, él es solo un pedazo de un subconsciente vacío, un ser creado para proteger a su mente, él mismo, de las facciones. Todo retuerce la mente de Issei que aún sigue divagando en su mente. Pero antes de que pudiera seguir ahogándose en su mar de ideas y pensamientos una voz conocida le habló con su típico estoicismo. Senpai está actuando raro. Dijo la peli blanca de ojos amarillos. Issei mira a la pequeña joven, algo de sudor frío escapa por las comisuras de su rostro que denota un terror a algo o a alguien. Su aliento que hace unos segundos estaba hiperventilando, ahora se encuentra tomando bocanadas de aire luego de lo ocurrido. ¿O eres tú? Responde Issei volviendo en sí, la antigua expresión cambia a una más tranquila y serena. Como si lo anterior no hubiera pasado. Observar cómo la joven peli blanca pone los dulces que tenía sujetado en su pequeño pecho, como soporte sus manos apretaban la área. Issei observó los caramelos, algunos chocolates comunes, otros eran dulces con algún tipo de líquido que se derriten en la boca. Y un chocolate de marca argentina llamado Kofler Block. Miró a la joven chica que empezaba a sacar un fajo de billetes de su pequeña mochila que tenía agarrada a su espalda. No dijeron nada luego del pago y la peli blanca se fue. Issei miraría a la pequeña marchándose, un suspiro pesado escapó de él. Decidió dejar de perderse en sus divagaciones y solo seguiría con sus cosas. El tiempo sería su ayuda y a su vez su mayor enemigo en todo su trabajo. Issei sin más solo observa cómo más personas ingresan a la tienda y él solo puede sonreír por la tan larga tarde que tendría. Cambio de perspectiva. La caminata luego de la compra de golosinas fue algo extraña para Koneko. Esa mirada que traía el chico que no le agradaba le hizo recordar a ella misma luego de que su hermana se volviera loca.
El terror que sintió cuando fue encontrada por los guardias demonios, la muerte de todo su clan y cuando estaba a punto de ser llevada a morir. Ella no podía sacarse la duda de su mente que aumentaban a cada segundo. Esta era así, la curiosidad que había heredado gracias a su madre que nunca pudo ver gracias a que murió antes de poder cargarla en sus brazos. Pero su hermana le dijo de sus parentescos con ella, como que obtuvo sus ojos y color de pelo, mientras que su hermana obtuvo los rasgos más a su padre. La mente de Koneko seguía pensando en más de su pasado y el misterio del rostro del chico. Ella no se percató de que había llegado a la Academia Kuo y seguía caminando mientras comía un chocolate en el camino. La vista parecía más a la de un robot autónomo que la de una joven chica. Esta caminó por todos los pasillos de la academia hasta llegar a la entrada del club del ocultismo. Sin más, esta se adentró encontrándose con su grupo de amigos y para buena suerte de ella y de los otros, no se encontraba el desperdicio de oxígeno. X3, buenos días Koneko. Los tres sujetos dijeron al unísono. Lo cual hizo que la pequeña Koneko dijera. Muy buenos días Senpai Kiba, Akeno y Buchou. Esta demostró su típica expresión estoica, pero por dentro tenía una sonrisa de felicidad. El tiempo pasaría normal para el grupo del ocultismo, pero Koneko se le había sembrado la duda y curiosidad de lo que le pasaba al cajero. ¿Qué pasaría si ella supiera la verdad de él joven? Cambio de perspectiva. Rider Phoenix se encontraba acostado en su cama, no había podido seguir con la propuesta de matrimonio, y ahora mismo se encontraba furioso. No era por lo anterior sino de que fue derrotado por ese ser que tenía forma humana. La ira parecía pasar la barrera de la realidad ya que grandes llamas salían de su cuerpo involuntariamente. Este seguía pensado en su batalla, de cómo perdió y de la muerte de sus dos peones. La arma que usó el ser fue capaz de quitar la regeneración de los Phoenix durante un periodo de tiempo largo. Y él lo supo ya que tardó unos días en recuperarse del todo. Aún tenía las secuelas de los daños, cicatrices que nunca desaparecieron aun cuando las forzaba en curar. Sufriría la humillación en su piel marcada como un recordatorio de lo débil que era. Y él simplemente lo aceptaría. La puerta de su cuarto se abre dándose a conocer a una joven chica con coletas de taladro y de un color de pelo parecido a las de Rider. Hermano, cuando planeas salir de tu cuarto, ya han pasado días desde tu última salida. Las palabras de la joven llenaron la habitación oscura. Rider, que se encontraba acostado, con un tono monótono y lleno de tristeza e ira, dijo lo siguiente. ¿Por qué debería de levantarme? ¿Qué no ves que estoy tranquilo? Déjame solo por favor, es lo único que quiero. Esas fueron sus palabras, una decoración desanimada. Las llamas que antiguamente estaban en él se esfumaron como la vida de sus peones a manos del humano. ¿Aún sigues pensando en lo ocurrido? Escuchó decir a su hermana. El silencio reinó en el lugar, dando así una respuesta a la joven. ¿Sabes que ellas no volverán? Entonces ¿por qué no intentas estar con las otras? Ella dijo intentando buscar alguna manera de poder sanar la herida emocional de su hermano mayor, sin éxito. La conversación seguiría sin ninguna señal de que mostrara un cambio. Volviendo con Issei. Se encontraba sentado en una de las sillas de la cocina, en sus manos tenía un plato de comida. No era tan agradable a la vista pero era nutritivo. Los movimientos de la cuchara agarrando un poco del arroz tostado daban una sensación familiar a Issei que estaba masticando e ingiriendo la comida. Los recuerdos de su infancia cuando comía con sus hermanos y padres en la mesa, de cómo todos se encontraban felices, como su hermano mayor lo abrazaba, y sus padres le decían lo orgulloso que estaban. Y todo eso se convirtió en notas de polvo que volaban en sus recuerdos, se perdían entre los escombros de un sueño que alguna vez fue feliz. La cuchara llegó a su boca. Los recuerdos donde se encontraba acostado con su padre abrazado y siendo mimado por su madre llenaron su mente. Masticaba el arroz con suavidad, moliéndolos hasta convertirlo en papilla. De cómo su padre le leía un cuento antes de dormir. A su vez le daba un pequeño beso en la frente y escuchaba cómo le decía dulce sueño. Una pequeña lágrima escapó de los ojos de Issei mientras miraba a la nada de sus recuerdos. De todos estos recuerdos uno llamó la atención de Issei, como sus hermanos empezaron a dejarlo de lado, mientras que las dos niñas estaban cada vez más en su hogar quitando lentamente la atención de sus padres para ir hacia la de ellas. Issei, no pudiendo más aguantar todo, tira con fuerza el plato contra la pared, destruyéndolo en pedazos. Se encontraba llorando a mares, la tristeza e ira consumía su mente caótica. El sin más empieza a agarrarse la cabeza mientras que apretaba con fuerza los dientes. Sus nudillos se vuelven blancos por la fuerza, y con un grito muestra sus emociones al mundo.
Hasta el ser más despiadado y cruel puede tener sentimiento y dolor guardado. Muy buenas gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Espero que les haya gustado el video. Yo sin más me despido y los dejo a ver cuánto me demoran en subir al otro. Aunque viendo literalmente voy a tardar como un mes completo. Bueno, yo sin más los dejo. Bye.